Hola, muy buenos días. Vamos a iniciar el nuevo módulo de nariz, empezando con la embriología y anatomía de nariz y senos paranasales. Yo soy el doctor Ernesto Amaro, residente de primer año, y vamos a comenzar con lo que es la embriología. Lo más importante que debemos de recordar es que los procesos embriológicos empiezan, en el caso de la nariz, en la tercera, cuarta semana de gestación. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vamos a hacer un pequeño recuerdo de que existen tres tipos de capas. Está el ectodermo, el endodermo y el mesénquima. Bueno, entonces, para que se llegue a formar la nariz, va a ocurrir a la cuarta semana de gestación una condensación de lo que es el mesénquima. Este va a dar paso a una cápsula nasal que en un inicio va a ser precartilaginosa y conforme van avanzando en la gestación en la quinta, sexta semana, esta ya se va a formar en una propiamente va a ser cartilaginosa y la vamos a poder dividir en una porción medial y en una porción lateral. La porción medial va a ser la que nos va a dar el septum y la porción lateral lo que van a ser los cornetes y los cartílagos alares. Vamos a recordar que en el proceso embriológico es una expansión de los tejidos, ¿sí? Va a haber procesos en los que se va a invaginar y va a haber procesos en los que va a haber un crecimiento tanto anterior como posterior, como medial, como lateral, ¿ok? Entonces, habiendo dicho eso, entre lo que son la cuarta semana de gestación y la quinta, vamos a tener en lo que es en el embrión un proceso frontonasal que va a ser anterior, ¿de acuerdo? Que es en esta zona, y un proceso maxilar, ¿de acuerdo? Que son estos que podemos ver en esta forma, ¿sale? Entonces, en lo que es en el proceso frontonasal van a surgir unas depresiones, como podemos ver aquí en esta pequeña línea del tiempo. ¿Okay? En esta línea del tiempo vemos que hay el engrosamiento de la zona del ectodermo y se empieza a ver una invaginación, ¿sí? Y esto es lo que nos va a dar la forma de unas pronarinas. ¿Okay? Conforme vamos avanzando en la gestación, en la quinta hasta la séptima semana, estas placodas nasales van a tener un proceso medial y un proceso lateral. Conforme va avanzando, estos procesos se van a ir haciendo hacia la línea media, juntándose. Como vemos aquí, este ya sería, por ejemplo, en la sexta semana de gestación, vemos que los procesos frontonasales mediales, ¿sí? Ya se están acercando un poquito más, junto con el proceso maxilar de forma bilateral. Esto al final va a ocurrir que se van a unir, ¿okay? Estos procesos mediales es lo que nos va a dar lo que es el septum y los procesos maxilares nos van a dar lo que es el macizo facial, ¿ok? Y posteriormente se va a estar formando lo que es el primordio palatino. Aquí lo podemos ver igual en esta línea del tiempo, en el que empieza a haber una formación aquí, una condensación. Los procesos maxilares se van a ir hacia adelante, hasta que se lleguen a juntar. Y esto moradito que podemos ver aquí es el primordio del palatino. Este va a crecer conforme va avanzando la gestación hacia posterior y a lateral para darnos lo que es el paladar duro. Entonces aquí vemos en esta diapositiva gráficamente qué son estos sucesos desde la semana 5 en la sexta. Aquí hay que recalcar que, por ejemplo, esta cosita que vemos aquí, este es el surco nasolagrimal y es lo que nos va a dar paso al conducto nasolagrimal ya cuando esté completamente formado. Entonces, tenemos el proceso igual lateral, el proceso medial de la narina, cómo se van uniendo ya para la séptima semana y ya casi a la décima y doceava semana de gestación ya está bien formado lo que es el dorso de la nariz, ya se ve el filtrum nasal, ¿ok? Y también se están formando por dentro el palatino, ¿ok? Entonces, la serie de sucesos que siguen después, por ejemplo, a la octava semana de gestación, ya tenemos los
precornetes, son unas formaciones, unos esbozos. En la 9ª y 10ª semana ya empieza a formarse el proceso uncinado. Ya para la 10ª semana el seno maxilar empieza su desarrollo. En la 3ª y 14ª semana empieza a formarse lo que es el infundíbulo etmoidal y se empiezan a formar también las celdillas etmoidales. Ya para la 16ª semana el seno maxilar es el que alcanza una gran neumatización, ¿sí? Dentro in útero. En la 20ª semana ya hay calcificación del etmoides. En la 28 también hay una calcificación de la lámina cribiforme. Ya para la 36 semana lo que son los cornetes, la pared lateral nasal ya están completamente bien desarrolladas. En este diagrama o en esta línea del tiempo lo que se quiere ejemplificar de mejor forma es cómo se forma el paladar. Entonces aquí tenemos los esbozos del paladar, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí esta membranita. Esta membranita es lo que nos va a dar paso a luego que sean las coanas. Entonces ya nos quedamos con el esbozo del palatino y este va a ir creciendo hacia posterior y hacia lateral para ir, va a ir creciendo hacia posterior y medial para que se vaya formando el paladar duro. Y en la 12ª semana, pues aquí lo vemos muy claro. Entonces esto es lo que ocurre dentro, si hacemos un corte coronal de del embrión, vemos que los procesos palatinos se van a reunir en la línea media. Y esto, junto con lo que es el vómer, nos van a dar el soporte necesario para que el septum que viene desde acá abajo, esta es la lámina perpendicular del etmoides, entonces vaya bajando y se vaya formando lo que es el septum junto con la unión del vómer. Esto que vemos aquí son es el etmoides y pues los senos maxilares. También dentro de lo que es la pared lateral nasal, mientras se va formando entre la 6ª y 7ª semana, van a surgir unas estructuras que se llaman los etmoidoturbinales. ¿Okay? Los etmoidoturbinales son estas que están enumeradas del 1 hasta el 5. ¿Okay? El nasoturbinal es esta zona de aquí que posteriormente nos va a dar el lager nazi. Y el maxiloturbinal es este de aquí que nos va a dar el cornete inferior. ¿Okay? Entonces, de los pliegues etmoidoturbinales, tenemos que son 5. ¿Okay? El primero, va a ser rudimentario, generalmente va a involucionar. Algunos autores dicen que el nasoturbinal junto con el etmoidoturbinal primero se unen y es lo que da la Guernazi. El segundo etmoidoturbinal es el que nos va a dar el cornete medio, ¿sí? El tercero va a ser el cornete superior y el cuarto y quinto se van a fusionar para dar en algunas ocasiones el cornete supremo. Y entre estos pliegues o estas protuberancias, mejor dicho, se van a crear los primordiums de los recesos frontal entre el primero y el segundo, el infundibulum, el hiato semilunar y el meato medio también, ¿sí? Nada más que más abajo, el meato superior entre el segundo y el tercero etmoiturbinal y el meato supremo que puede llegar a aparecer entre el tercero y cuarto. ¿Okay? Y el desarrollo ya de los senos paranasales, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que el seno frontal es el último en desarrollarse, ¿de acuerdo? Entonces la neumatización generalmente del frontal empieza a ocurrir pues, a partir del 3er año de vida. Inclusive vamos a ver más adelante que en algunas personas puede estar sin el frontal, ¿sí? El seno etmoidal va a ser el que está más desarrollado al nacimiento, va a tener entre 3 y 4 celdillas ya neumatizadas. Y el seno maxilar es el que va a estar más desarrollado, ¿sí? Y tiene una peculiaridad que tiene un crecimiento bifásico, que ocurre entre los 3 años y entre los 7 y 18 años. Entonces este es un seno que va a
ir creciendo conforme se vaya desarrollando los procesos faciales o el crecimiento facial en las personas. Y este es el seno esfenoidal. Vamos a tener que a la 12ª semana es cuando empieza a formarse una estructura que se llama la concha esfenoidal, o también lo podemos encontrar como el receso cupular, ¿de acuerdo? Posteriormente se va a hacer una osificación de este complejo, y este complejo algunos autores lo pueden llegar a describir como el ossiculum de Bertini. ¿Okay? Entre el segundo y el tercer año de vida ya postnatal es cuando van a unirse este seno esfenoidal al cuerpo del esfenoides. De hecho, esta que vemos aquí, esto es al nacimiento. Y conforme van avanzando en la edad, va a ir creciendo hasta alcanzar su neumatización completa, o sea, hasta acá, hasta los 9 y 12 años. Entonces, eso es lo básico de la embriología de la nariz y de los senos paranasales. Vamos a pasar a la anatomía de nariz. Primero vamos a hablar de las diferentes estructuras de lo que es el septum. Posteriormente vamos a pasar a lo que es comentar la pared lateral nasal, y ya propiamente al final los senos paranasales. En la anatomía existen las proporciones. Cuando hablamos de la nariz o hablamos de la cara, va a existir las proporciones faciales, y estas se dividen en tercios. La nariz la vamos a encontrar en el tercio medio. Aquí lo que más queremos ejemplificar en esta imagen son las diferentes subunidades que podemos estudiarle a la nariz, ¿de acuerdo? Tenemos, por ejemplo, el radix, que es la unión de los huesos nasales con el frontal, el rinion, ¿sí? Que es la unión de los huesos propios de la nariz con los cartílagos laterales superiores, ¿sí? Y además le podemos estudiar, por ejemplo, lo que es la punta nasal. Y la punta nasal también la podemos dividir, por ejemplo, en el supratip breakpoint, en el lóbulo supratip y en el infratrip. ¿Ok? Y esta porción de acá sería la columnela. Otras también estructuras que encontramos, aparte de los cartílagos laterales superiores, son los cartílagos laterales inferiores, o también los podemos encontrar como cartílagos alares, mayores y menores. ¿Okay? De los cartílagos tenemos el cartílago lateral superior, el cartílago alar mayor, este sería el menor, y en algunos casos puede haber unos cartílagos accesorios, como son los que tenemos aquí, o que pueden existir aquí, que son los sesamoideos. ¿Okay? Aparte de lo que va a dar estructura la pirámide nasal, parte de los cartílagos, los huesos, pues es también el tejido fibroconectivo que tenemos aquí, que nos va a dar la forma de las alas. Y las fosas nasales, aquí en lo que es el cartílago, los cartílagos laterales inferiores, los podemos dividir en la crura medial, en la crura intermedia y en la crura lateral. En la crura intermedia también vamos a encontrar los domos nasales, ¿sí? Aparte de eso, aquí en esta estructura también se delimita lo que es la válvula nasal externa. ¿Okay? Esta va a estar delimitada por la columnela y el tejido conectivo de el ala. Esto que vemos aquí es el septum, y esto de aquí es la espina nasal. Entonces, si hablamos de una válvula nasal externa, también vamos a hablar de una interna, y esta se encuentra a nivel del cartílago lateral superior, y ese va a ser su límite superior. Lateralmente va a estar delimitado por la cabeza del cornete,
y medialmente por el septum nasal, y la base pues lo estaría dando el piso nasal. Este tiene una angulación o una angulación de apertura de 10 a 15 grados, y esto tiene relevancia porque cualquier estrechez de esta angulación nos va a traer problemas en la respiración y va a tener problemas, por ejemplo, en el habla, porque se va a detonar que las personas tienen una voz nasal. Entonces es la porción más estrecha de la nariz en forma interna y donde se ocurre la mayor resistencia en la respiración. Generalmente son de 55 a 85 milímetros cuadrados en la resistencia. De la musculatura la vamos a poder dividir en 4 grupos: los elevadores, los depresores, dilatadores y los constrictores. Entonces, de los elevadores vamos a tener dos: lo que es el procerus, que es este músculo de aquí; el elevador del labio superior y alar, que es este de acá; el depresor septis, que es este que tenemos aquí; el alar nasalis, ¿okay? Esos van a ser, el depresor septis y el alar nasalis van a ser depresores. El compresor nasal menor, que es este que tenemos acá, junto con el nasal transversalis, estos van a ser los constrictores. Y de los dilatadores vamos a tener el nasal anterior, transversalis, este de acá. Y la irrigación va a provenir por ramas de la arteria facial y ramas de la arteria oftálmica. De la oftálmica pues vamos a tener la supraorbital, que es esta de acá que tenemos acá, esta de aquí; la supratroclear, también nos van a dar una ramita, una rama dorsal; y una infraorbitaria, y nos van a dar una rama que es la lateral nasal, que nos va a dar la irrigación del dorso en su porción lateral. Y va a haber también una rama, que es esta, que es la labial superior, que nos va a dar una ramita que se llama angular y nos va a dar también irrigación para lo que es la punta nasal. Y de las ramas de la facial nos va a dar dos ramitas: una rama que va hacia el septum y otra a la columela. Y es la única irrigación que va a tener la columela por parte de esta arteria. Entonces cualquier daño o cualquier obliteración de estamos cortando el suministro a la columela. Por ejemplo, en algunas cirugías de nariz, si no se tiene respeto por esto, se puede causar una necrosis de la columna. De la inervación viene igual por el nervio supraorbitario, ¿sí?, que estaría por acá; el supratroclear, ¿sí?, el infratroclear, el infraorbitario, ¿sí?, que son ramas del trigémino, su porción B en B1 y B2, ¿okay? Y también una rama externa del nervio etmoidal anterior, que nos va a dar la inervación de lo que es el dorso nasal. El septum va a ser la estructura que divida la nariz derecha de la nariz izquierda, y va a estar compuesta por los huesos propios de la nariz, el septum membranoso, el cartílago cuadrangular, la lámina perpendicular del etmoides, el vómer, la cresta nasal del maxilar y del palatino, ¿sí? Y aparte, el esfenoides también da una pequeña porción que va a formar el septum, una cresta, y al igual del frontal. Dependiendo de qué autores se revise, pues se pueden encontrar esas dos o se pueden encontrar esas 6 que mencioné en un inicio. Y posteriormente, de la cavidad nasal vamos a encontrar la coana. Esta va a estar delimitada por el borde posterior del vómer, que es este que tenemos aquí en forma de Y, el cuerpo del esfenoides, la lámina horizontal del palatino, que sería esta de acá, y también una ramita del borde posterior del ala interna de la apófisis tiroides. Entonces la coana va a ser la
que conecte la cavidad nasal con la nasofaringe. Y eso es para otro tema. También cuando queremos describir ciertas lesiones o queremos describir algún sitio donde está ocurriendo un sangrado, pues se ha descrito lo que son las áreas de Kotle. Estas son 5. Estas son el área vestibular, el área valvular, aquí es donde se encuentra la válvula interna, ¿sí? Porque aquí tenemos la unión de, ¿cómo se dice? El, el borde caudal de los cartílagos laterales superiores. Tendremos también el techo nasal, que ahí lo que cabe de recalcar es que ahí se va a encontrar la mucosa olfatoria del primer par craneal. También tenemos el área turbinal o el área número 4, y esa se denomina así porque pues ahí están lo que son los cornetes, y en posterior tenemos lo que es el área de las coanas. Y la irrigación de lo que es el septum y de la pared lateral nasal va a venir por ramas de las arterias hemorroidales anteriores, ramas de las posteriores, de la arteria palatina mayor, de la esfenopalatina, que vienen del foramen esfenopalatino, y una rama de la labial, ¿sí? Todas estas van a confluir anteriormente para formar lo que se llama el plexo de Kisselbach, o en alguna literatura la podemos encontrar como área de Little. Y posteriormente, acá no está esquematizado, y también encontraríamos lo que se llama el plexo de Woodruff, que generalmente la que da más está conformado es por ramas de la esfenopalatina y de la etmoidal posterior. De la inervación de la cavidad nasal, aquí estamos viendo lo que es el septum nasal. Entonces tenemos aquí que pues también estas ramitas que tenemos aquí, estas inervaciones, estas son prolongaciones del bulbo olfatorio que descansa sobre la lámina cribiforme. También tenemos una rama septal, que es que esta viene del nervio etmoidal anterior. Ya quitando el septum, vamos a poder ver más estructuras y vamos a también tener inervación en los nervios etmoidales posteriores. A nivel del foramen esfenopalatino, pues también vamos a tener un nervio posterolateral superior, una porción inferior. El alveolar superior anterior, que sería este de acá. Esta es una rama nasal del nervio infraorbitario, ¿sí? Entonces, y también habrá ramas del palatino mayor y del nasopalatino. Lo que es el drenaje venoso, pues todas estas venas van a venir de lo que es de la nariz, ¿sí? Va a ser la vena facial la que recoja gran parte, ¿sí? De lo que son las estructuras superficiales, y más profundamente vamos a tener que hay también venas etmoidales anteriores, también posteriores, la vena esfenopalatina, por ejemplo, lo que son las etmoidales anteriores, estas van a ir a drenar el foramen cesum, ¿sí? Lo que es la esfenopalatina al seno cavernoso, al plexo pterigoideo, y pues la vena facial que ya habíamos comentado, que esa va a ser más superficialmente. El drenaje linfático va a darse por los ganglios submandibulares, ¿sí? Y los retrofaringios. Entonces, todo lo que es el drenaje linfático va a parar esas dos estructuras. Ahora vamos a hablar de los senos paranasales. Vamos a hablar que tenemos senos pares, ¿de acuerdo? Y senos impares. Por ejemplo, tenemos el frontal, que es un seno par, el etmoidal también, el esfenoidal, este puede ser único, puede ser septado, y los maxilares, que también son bilaterales. Quise poner esta diapositiva
ya a este nivel de la conversación, porque lo que es la pared lateral nasal guarda una íntima relación con los senos paranasales y con sus drenajes. Entonces vamos a ver que la pared lateral nasal está conformada por diferentes huesos. Por ejemplo, tenemos el maxilar, tenemos el etmoides, que sería el etmoides este de acá, el cornete inferior, que este es un hueso independiente, el hueso lagrimal, que sería este gris de aquí que tenemos. La lámina perpendicular del palatino también nos va a dar una porción, la lámina pterigoidea del esfenoides, que sería este de acá, los huesos nasales y una porción del frontal. Todo esto va a conformar la pared lateral nasal. De las diferentes estructuras que vamos a ver en la pared lateral nasal, unas van a ser los cornetes. Los cornetes son unas estructuras que nos ayudan para calentar y humedecer el aire. Estas están rodeadas de una mucosa eréctil, quiere decir que cuando se tienen abundante sangre, la mucosa empieza a hacerse más grande y eso es lo que controla el ciclo nasal. Y de los cornetes vamos a encontrar el cornete superior, el medio y el inferior. En algunas literatura también vamos a encontrar el supremo. Del cornete superior, este depende del etmoides. Este se une a la lámina papirácea y por detrás del meato superior se va a encontrar lo que es el foramen esfenopalatino, por donde pasan la arteria esfenopalatina y los nervios. El cornete medio, esta es una vista medial y esta sería una vista lateral. El cornete medio tiene inserciones, una anterior que es hacia el proceso ascendente de la maxila y la porción posteromedial del lager nazi. Superiormente va a conectarse con el borde lateral de la lámina criforme en el techo etmoidal y la lámina papirácea, y posteriormente se va a insertar en la cresta etmoidal de la lámina perpendicular del palatino. Al cornete medio lo podemos dividir también en tercios y lo podemos estudiar en diferentes porciones. Esta, por ejemplo, sería la axila, acá sería la cabeza, el cuello, el cuerpo del cornete y la cola. El cornete inferior, este va a ser un hueso independiente y se va a articular con el maxilar, con el etmoides, el palatino y el lagrimal. Inferior a este se va a encontrar lo que es el medio inferior, que es donde drena el naso lagrimal, pero lo vamos a ver más adelante. En esta diapositiva quiero ejemplificar las diferentes formas en las que podemos encontrar a los cornetes. La forma más común es la lamelar, ¿sí? Pero también puede estar la forma espongiótica y la bulosa. La bulosa es que hay una neumatización dentro del cornete y se puede encontrar también como concha bulosa, y eso ocurre en un 25% de los pacientes. En esta, también vemos las diferentes variaciones anatómicas de los cornetes. Puede ser un cornete normal o también lo podemos encontrar como paradójico. También puede ser con una neumatización parcial o un paradójico con la neumatización parcial, y esto es lo que comentaba de una concha bulosa. Los meatos son los sitios de drenaje de todos los senos paranasales. Tenemos tres. Tenemos el superior, que en este va a drenar lo que es el seno posterior y el esfenoidal. El medio, que ahí drena el frontal, el etmoidal anterior y el maxilar. En el inferior va a encontrarse el drenaje para el conducto nasolagrimal. Esta es una fotografía de una autopsia en la que vemos también el cornete superior, el cornete medio, el cornete inferior y pues los diferentes meatos. Aquí tendríamos el meato superior, el medio y el inferior. Entonces ya vamos a hablar de los senos paranasales propiamente. Aquí vamos a iniciar con el seno etmoidal. En este tenemos aquí la lámina perpendicular y esta zonita de acá, estas son las láminas cribiformes. Aquí va a descansar el bulbo olfatorio y va a penetrarla con sus raíces nerviosas. Esta porción de aquí que tenemos la crista gali,
Y esto sería también parte del cuerpo del etmoides. Esta porción de acá sería el cornete medio y este cornete superior. ¿Okay? Y dentro de esto se encuentran las celdillas etmoidales. Suelen de ser de 10 a 15 celdillas, tienen un volumen de 2 a 3 mililitros. El tamaño ya del adulto lo alcanza como a los 12 y 15 años. Y pues el drenaje de este seno es al menos del seno etmoidal de las celdillas anteriores, van a ser el meato medio. Aquí lo que quiero ejemplificar es el índice de Queros. ¿Qué es el índice de Queros? El índice de Queros se utiliza para medir la altura del techo etmoidal en referencia a la lámina cribiforme. Esto de aquí que tenemos es el techo etmoidal y esto de acá es la lámina cribiforme. ¿Okay? Entonces, esto es de principal importancia en las cirugías endoscópicas nasales para no irse o muy arriba. Por ejemplo, este sería un Queros tipo 1. En ese quiere decir que la distancia de aquí hasta acá es menor a 3 milímetros. Un Queros tipo 2, la distancia del techo etmoidal a la lámina cribiforme sería de 3 a 7. Y en un Queros tipo 3, o sea que tiene la lámina cribiforme muy baja, sería mayor a 7 milímetros la distancia entre el techo etmoidal a la. Los límites que van a delimitar lo que es el seno etmoidal es el proceso uncinado, la bula etmoidal, la lamela basal, el cornete superior y el cornete supremo. También vamos a tener algunas estructuras como es el lager nazi. El lager nazi es la celdilla etmoidal más anterior y esta se encuentra superior al cornete medio, y la cara posterior del lager nazi va a delimitar lo que es el receso frontal. Y la bula etmoidal es la celdilla etmoidal más grande y esta se encuentra encima del infundíbulo. Y la relevancia de conocer esta estructura es que la arteria etmoidal anterior corre superior y posterior a la bula etmoidal. Entonces es muy importante en las cirugías endoscópicas encontrarla. Entonces, yo pongo este diagrama para hacer una ejemplificación de esto que ya hemos hablado, porque estar hablando de las diferentes estructuras de la pared nasal así pues se puede ser un poquito complicado de entender. Entonces, aquí tenemos la pared lateral nasal y tenemos la bula etmoidal. Entonces es una de las celdillas etmoidales. Esto de aquí vamos a tener el proceso uncinado, que más adelante lo vamos a ver, pero quiero que quede claro en este diagrama para que cuando estemos hablando de eso, darnos una percepción más realista o de 3D de lo que vamos a estar viendo. Entonces el proceso uncinado va a estar anterior a la bula etmoidal. Y hablamos de la celdilla de Lager-Nazi, que es la celdilla etmoidal anterior más anterior. ¿Okay? Y esta se va a encontrar superior y anterior a la bula etmoidal. La bula etmoidal va a tener una inserción, va a estar cubierto por el cornete medio, ¿sí? Y el cornete medio va a envolver estas estructuras, así como vemos en esta tomografía. Este es el cornete medio, este sería la bula etmoidal y el proceso uncinado sería esto de acá. ¿Okay? Esta sería una vista endoscópica de las estructuras anatómicas que acabamos de ver. Entonces tenemos el cornete medio que está envolviendo al proceso uncinado, que sería de acá, y la bula etmoidal. Lo importante aquí es que una vez localizado el uncinado, posterior a este, o si se remueve el uncinado, vamos a encontrar el ostium del seno maxilar, o sea, donde drena el seno maxilar. Y lo más importante es que acá tenemos el seno frontal. En este diagrama no se ve, pero hay que imaginarlo. El seno frontal nos
va a dar al receso frontal. Por aquí va a estar drenando y se va a conectar en el infundíbulum y en el hiato semilunar con el drenaje de las celdillas etmoidales anteriores y del seno maxilar. ¿Okay? Hay otras estructuras, es el de la bula etmoidal, que sería el receso suprabular y el receso retrobular. Esta sería una visión endoscópica en 90 grados. Aquí tenemos la bula, el lager nazi, y entre estas dos estructuras, como ya vimos en el diagrama pasado, está el receso frontal. En una cirugía o un abordaje del seno frontal, esto es lo que estamos buscando, encontrar este pasaje para hacer alguna ampliación. Y ya lo que es el cornete va a estar envolviendo todas estas estructuras. Acá tendríamos el cornete superior, ¿sí? Y tendríamos también en lo que es en la pared posterior, ¿sí? Por donde están las coanas, 1 centímetro, 1.5, el ostium del esfenoides. ¿Okay? Aquí vemos lo que es el uncinado, cornete inferior, cornete medio, cornete superior, el receso supraetmoidal, el esfenoides. Entonces todas estas estructuras yo quería que quedaran claras con el diagrama que vimos en diapositivas anteriores. Perdón. Y aquí se ejemplifica perfectamente. ¿Okay? Entonces aquí está el frontal, aquí está el receso, ¿okay? Aquí está la nazi, la bula etmoidal, ¿okay? Esta sería lo que es la lamela basal del cornete medio, ¿sí? Esta también sería una lamela basal, pero la del cornete superior, las estructuras que van delimitando el etmoides, ¿sí? El laberinto etmoidal. Entonces, tenemos 4 lamelas. Tenemos la primera, que es la del proceso uncinado, es esta de acá. La segunda sería la de la bula etmoidal. La tercera sería la lamela basal. ¿Qué importancia tiene esto? Porque esto nos delimita lo que son las celdillas anteriores, etmoidales anteriores, de las celdillas etmoidales posteriores. ¿Okay? Y la cuarta lamela, esta sería la del cornete superior. Y esta estructura que tenemos aquí es del lagrimal, del hueso lagrimal. Hay variantes y muy importantes, más que nada para también la cirugía endoscópica, que son las celdillas de Onodio. Esta es una variante y estas son celdillas que neumatizan posterior y lateral a la cara anterior del esfenoides. Entonces aquí la tenemos, posterior y lateral al esfenoides. ¿Okay? ¿Qué relevancia tiene? Que a veces se puede llegar a confundir con el esfenoides, como están muy neumatizadas, se pueden confundir con este seno y nos da la impresión, podemos estar en una falsa vía. ¿Okay? Aparte, en estas celdillas tenemos el riesgo de que está más en contacto el nervio óptico y lo que es la carótida en la pared lateral de esta celdilla. Entonces esa es la importancia de esto. Y otras celdillas es la celdilla de Haller. Estas son celdillas que neumatizan arriba del ostium del seno maxilar. Es esta que tenemos acá. ¿Okay? Este es el seno maxilar. Aquí estaría el ostium. ¿Okay? Aquí estaría el infundíbulo. ¿De acuerdo? Y llegaría a lo que es el hiato semilunar. Y es lo importante de estas celdillas, que se encuentran mediales e inferiores a la pared orbitaria. Y otra relevancia en la cirugía endoscópica es la regla del 24-12-6. ¿Qué quiere decir eso? Esa se utiliza para buscar el origen de la arteria etmoidal anterior, de la arteria etmoidal posterior y el nervio óptico. ¿Qué tomamos como referencia? Tomamos como referencia la cresta anterior del lagrimal. Entonces, la arteria etmoidal anterior está a 24 milímetros de distancia de esta cresta. ¿Okay? A 12 milímetros encontraríamos la arteria etmoidal posterior
y a 6 milímetros encontraríamos el nervio óptico. Entonces eso es lo más importante de las referencias cuando hablamos de cirugía. El seno maxilar lo vamos a limitar anteriormente por el hueso maxilar, ¿okay? Posteriormente estaría la fosa pterigopalatina, que más adelante hablaré de ella. Medialmente sería la pared lateral nasal, lateralmente. Superior sería el techo, el piso de la órbita. Y la base sería el proceso alveolar. ¿Okay? El seno maxilar drena en el meato medio. Hay unas estructuras, hay veces en que en la pared lateral nasal existen áreas que no tienen hueso, ¿sí? Estas zonas se llaman como fontanelas nasales y tienen importancia porque generalmente se encuentran ostiums accesorios del maxilar de un 15 a un 40%, y el volumen que pueden llegar a albergar estos senos es de 15 a 20 mililitros. Entonces hablamos que la fosa pterigopalatina delimita posteriormente. Porque tiene gran relevancia, porque hay tumores que, por ejemplo, los nasoangiofibromas, que crecen hacia esta porción, ¿sí? La fosa pterigopalatina es esta de acá, ¿ok? Entonces hay abordajes en los que se retira la pared posterior del seno maxilar para llegar a quitar estos tumores. Por ejemplo, el nasoangio, porque tiene una gran irrigación por la arteria maxilar. También encontramos ahí el ganglio pterigopalatino, el nervio maxilar, el nervio ovidiano, el esfenopalatino y el palatino mayor. El complejo osteomatal. El complejo osteomatal lo vamos a tener delimitado medialmente por el cornete medio, lateral por la lámina papirácea, ¿okay? Posteriormente por la lamela basal y superiormente por el techo etmoidal. ¿Okay? Este contiene varias estructuras, que es el uncinado propiamente, el cornete medio y la bula etmoidal. Y hay espacios, ¿okay? Lo que habíamos hablado en la radiografía anterior, en lo que es el ósteo del maxilar, el infundíbulo, que es por donde va a estar drenando, y el hiato semilunar y el proceso uncinado. Todo eso va a delimitar el complejo osteomeatal. ¿Okay? Y pues hay diferentes formas en que, por ejemplo, el proceso uncinado se llega a insertar, tiene diferentes tipos de inserciones. Tiene, por ejemplo, una inserción a lo que es la lámina papirácea, que es esta, que es la más frecuente en un 85%. Esto hace que drene directamente en el meato medio. También puede tener una inserción hacia lo que es el techo etmoidal. Aquí drenaría lo que es el infundíbulo, ¿de acuerdo? El infundíbulo sería este de acá. La lámina papirácea, y al cornete medio, este que tenemos de acá, ¿sí? Y este también daría al infundíbulo. El seno frontal, tiene un tamaño variable, y hablábamos de que a veces puede estar ausente, hasta en un 5% de la población lo puede tener ausente. Drena al meato medio, se puede llegar a encontrar septado o puede ser único, ¿okay? Y el volumen es de 4 a 7 mililitros. Está delimitado por la tabla anterior y la tabla posterior. La tabla posterior pues estaría en contacto ya con con lo que es el cerebro. Y en vamos a encontrar por dónde drena. Por dónde drena el seno frontal, a través del receso frontal. ¿De acuerdo? Va a llegar hasta el hiato semilunar y el meato medio. Y va a estar limitado anteriormente por el ager nazi. ¿Okay? Por eso quería ejemplificar con el diagrama anteriormente. ¿Okay? También va a estar limitado por la lámina papirácea y el cornete medio. También vamos a poder encontrar en esto algo que se conoce como forámina, en lo que es la mucosa del frontal, lo que se conoce como forámina de Breset.
que son vénulas que drenan directamente del seno frontal a las venas durales y pueden ser sitios en los que se propague una infección más fácil. ¿Okay? Entonces el receso frontal tiene así una forma de embudo y es lo que nos da el paso hacia el frontal. Y lo que es Ben y Kuhn establecieron un sistema de clasificación de de los diferentes procesos de neumatización que se pueden llegar a encontrar en el frontal. Tenemos esta clasificación que va del 1 al 4 y la 1 es que es una celdilla única y que está por encima de la Guernsey. 2, si hubiese múltiples celdillas por encima de la Guernsey. La tercera es una única que se extiende más a la supraórbita. Y la tipo 4, que es una aislada que está dentro del seno frontal. ¿Okay? El seno esfenoidal, es posterior inferior al cornete superior y drena al receso esfenoidal y posteriormente al meato superior y tiene un volumen de 0.5 a 8 mililitros. Donde una de las referencias más importantes de abordajes del seno frontal es esto, encontrar el ostium. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos encontrar el ostium? Pues hay una regla también, que se encuentra a 7 centímetros, puede ser de 6 a 8, pero en promedio de 7, si queremos ser estrictos, a 7.1 centímetros de la espina nasal, a 30 o 34 grados, y a nivel de la coana de 1 a 1.5 centímetros por encima, y se va a encontrar entre el septum y la inserción del cornete superior. ¿Okay? Eso es lo más importante cuando queremos encontrar para hacer una ampliación del seno esfenoidal. Y en el seno esfenoidal vamos a tener que estar rodeado de diferentes estructuras muy importantes todas. Del seno frontal hacia posterior vamos a encontrar lo que es el seno cavernoso, ¿okay? Y en ella la silla turca y la glándula pituitaria, ¿okay? Aquí tenemos estructuras muy importantes como es la carótida, la carótida interna obviamente, el nervio óptico y los pares craneales de el tercero, el cuarto y el quinto, ¿okay? Entonces aquí en diferentes reportes se ha encontrado que existe una prominencia lateral del seno esfenoidal desde a un 65%, o sea que puede estar muy prominente estas estructuras. En un 25% puede haber una dehiscencia parcial de la arteria carótida, ¿sí? O sea que puede que el huesito esté muy delgadito y cualquier movimiento hacia lateral, porque siempre en cirugía del seno esfenoidal debemos de mantenernos mediales, ¿de acuerdo? Si nos mantenemos mediales vamos a llegar a lo que es silla turca y glándula pituitaria cuando se quiera hacer un abordaje transnasal. Si nos vamos hacia lateral, estamos perdidos, porque aquí vamos a encontrarnos con la arteria carótida interna, que nos va a hacer llorar mucho. También puede haber una prominencia óptica del nervio óptico, o en un 6% de la población se puede encontrar una dehiscencia óptica. Y de las diferentes formas en las que podemos encontrar el seno esfenoidal, de las diferentes neumatizaciones, son la celar, que es la más común en un 86%, que está bien neumatizado, una precelar, que sería de un 11%, y una conchal. Estas son muy difíciles para abordajes transesfenoidales para llegar a pituitaria. Ahí son muy difíciles este tipo de abordajes porque no sabemos hacia qué tanto tenemos que progresar para encontrar esas estructuras. ¿Okay? Entonces,
eso fue todo de lo que es la anatomía de nariz y senos paranasales. Espero que haya sido enriquecedor y que no hayan quedado dudas. Y estos son todos los libros que utilizamos para la bibliografía. Y ya por último, no me queda más que agradecerles y les dejo unas preguntitas para que puedan repasar lo que ya aprendimos en esta clase. Muchas gracias.